Hola mis queridos hermanos, ¿todo bien? En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 11 de Escuela Sabática titulada El Santuario del Nuevo Pacto. Antes de empezar con el estudio, yo quisiera empezar leyendo para ustedes lo que Elena G. de White dice en el libro Cristo en su Santuario. Ella dice lo siguiente: el enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina que no hay un santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe. Mira, Elena G. de White aquí nos revela que Satanás quiere que tú y yo no comprendamos esta doctrina tan importante, fundamental, el pilar de nuestra iglesia. La doctrina, si tú entiendes el santuario, vas a comprender bien el plan de salvación, vas a comprender bien el juicio investigador, vas a comprender bien qué sucede en el milenio y muchas otras cosas más. Es por eso importante estudiar y comprender la doctrina del santuario. Y es por eso que en esta oportunidad, aquí con tu amigo y pastor David Santiago, estudiaremos la lección número 11, el santuario del nuevo pacto. Y la lección la hemos dividido en 3 partes. Hoy vamos a ver un repaso, ¿sí? de todo lo que hemos estudiado durante la semana. Vamos a ver en primer lugar el propósito del santuario, porque Dios pidió que sea un santuario. Luego analizaremos los sacrificios que se realizaban en el santuario y por último veremos el santuario celestial. Así que comencemos con el estudio de la Biblia. Y vamos a ver el propósito del santuario. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mira, Dios pidió que se construya un santuario con el único propósito de estar con su pueblo, con la única intención de estar en medio de su pueblo. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que quiere pasar tiempo con sus hijos, quiere relacionarse con sus hijos. Y esto es lo que hemos estudiado el día domingo, titulado Relaciones, ¿verdad? Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios toma la iniciativa al momento de relacionarse con sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios quien tomó la iniciativa para buscar a sus hijos. Cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, Dios tomó la iniciativa para liberarlos con mano poderosa. Y ahora en el desierto, Dios quería estar en medio de su pueblo, el Dios poderoso, el Dios poderoso, el Jehová de los ejércitos, quería estar con su pueblo. Y por eso se hizo un santuario. Ahora, esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios está con su pueblo? ¿De qué manera Dios quiere mostrar esa relación que quiere tener con su pueblo? Bueno, mira lo que dice este texto en Mateo 1:23 y vas a ver la relación que hay en el santuario con Cristo. Mira lo que dice aquí. He aquí, Mateo 1:23 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, o traducido es, Dios con nosotros. Mira la conexión que hay aquí en el santuario y Jesús. La Biblia dice que Jesús se iba a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios pidió que se haga el santuario? Para estar en medio de su pueblo. ¿Por qué vino Jesús aquí con nosotros? Para que Dios esté con nosotros. Ah, mi querido hermano, mira, qué importante es saber que Dios quiere estar con nosotros, que quiere pasar estos momentos de crisis contigo, conmigo. Quiere relacionarse con su pueblo. Y es por eso que Juan también en su libro, en su Evangelio, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios siempre ha sido un Dios de gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como ahora. Dios es un Dios de gracia y de verdad. Y Dios quiere estar con su pueblo, quiere estar con sus hijos, quiere estar en medio de su pueblo. Siempre ha tenido ese deseo Dios de relacionarse con su creación, con sus criaturas. Y esto nos enseña el santuario.
El santuario nos muestra claramente la intención que Dios tiene de relacionarse con nosotros. ¿Qué te pareció este primer tema, este primer punto de la lección? Muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el tema 2, el punto número 2, la parte número 2 del repaso de esta lección. Aquí vamos a analizar el santuario, vamos a ver los sacrificios que se hacían en el santuario. Y la Biblia en el libro de Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay perdón. Era necesario que se derrame sangre para que haya perdón de pecados. ¿Cómo es esto? Tal vez tú no logres entender. Bueno, mira lo que Levítico 14:13 dice. Y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el santuario, en el lugar del santuario. Es decir, en el Antiguo Testamento, mis queridos, y aquí tú vas a ver la ilustración del santuario. Tú vas a ver aquí la ilustración del santuario. En el altar de sacrificios, aquí que está en el patio, cada persona que cometía pecado, que transgredía la ley de Dios, que erraba, que se separaba de Dios, para obtener el perdón tenía que llevar a un cordero. Un cordero, aquí está la ilustración, un cordero, ¿sí? Y tenía que derramarse la sangre de ese cordero inocente. Ahora tú dirás, pero pastor, esto no es justo, qué triste, qué pena, ¿cómo para que se obtenga perdón tiene que haber derramamiento de sangre de un ser inocente, de un animalito inocente? Bueno, efectivamente, el pecado trae como consecuencia la muerte, mis queridos hermanos. Esta es la consecuencia más triste y lamentable que trae el pecado, muerte. Es por eso que hoy en día mucha gente que vive en pecado está muerta espiritualmente. Sus sueños muertos, ¿sí? Alejados de Dios, en pecado. En el pecado hay muerte. Y Dios quería enseñar eso a su pueblo. Ahora, es interesante que la Biblia dice que el pecador tenía que degollar al animalito. Y mis queridos amigos, lastimar a una criatura inocente, matar a un animal, es muy desagradable. Dios, al pedir esto, quería que su pueblo deteste el pecado. Quería que su pueblo no tenga nada que ver con el pecado. Porque luego tenía que matar a un ser inocente. Y esto causaba tristeza en el corazón, ¿te imaginas? Tú llevando un cordero y tú mismo matando un cordero por los pecados que tú has hecho, por tus errores. Dios quería que su pueblo aborrezca el pecado y entienda que el pecado trae muerte de un ser inocente. Es por eso que se derramaba sangre, por eso dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Y dónde se hacía este sacrificio? En el santuario, en el lugar de sacrificios. ¿Y dónde está? Aquí está, en el patio. Ahí tú vas a ver altar of burnt offering, ¿no? Aquí está en la ilustración, ¿no? En este altar se traía, se degollaba a los animales inocentes. Ahora, es importante también ver, ¿no? Esto se hacía en el Antiguo Testamento, en el santuario, ¿sí? Pero mira lo que dice Hebreos 10:4. Y aquí tal vez haya un poco de confusión. Dice así, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, pastor, si Pablo dice que la sangre de los toros, machos cabríos y todos los animales que se ofrecían como sacrificio no pueden quitar el pecado, ¿por qué el pueblo sacrificaba a estos animales? Si aquí la Biblia dice que no pueden quitar los pecados, ¿por qué se hacían los sacrificios? Mi querido hermano, se hacían los sacrificios porque este cordero, porque los animalitos que se sacrificaban aquí, el cordero, simbolizaban la muerte de Jesucristo. Representaban, ¿sí?, la muerte del ser inocente de Jesucristo, que vino como un cordero, ¿sí? Mira, es por eso que Juan, recordarás, cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan, Jesús fue, ¿no?, a ser bautizado. Juan le dice a Jesús, Juan dice cuando vio a Jesús, mira lo que dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en el santuario, simbolizaba ¿a quién? ¿La muerte de quién? De Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, en el Antiguo Testamento se vivía por gracia, se vivía por gracia. Las personas que llevaban a los corderos para ser sacrificados, ellos lo llevaban esperanzados en la venida del Mesías, en la venida del Salvador. Y es por eso que ellos llevaban a los corderos allí en el santuario, esperando a Jesús, el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y es por eso que Pedro, mira lo que dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, Primera de Pedro 1:19 dice, no, sino fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira aquí la ilustración, mira cómo Pedro, sí, como Pedro dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. ¿Por qué? ¿Por qué tanto Juan, tanto Pedro dice que Jesús fue como un cordero sin mancha? Por esto de aquí, por los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Jesús, el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero sin mancha y sin contaminación, que sufrió la muerte, para que así tú y yo tengamos la bendición del perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y los corderitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento apuntaban al Cordero de Dios que sí quitaba el pecado del mundo. Es por eso que Hebreos 9:12, no te olvides los textos, ¿sí? Hebreos 9:12 dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando un rescate eterno. Jesús, mis queridos hermanos, nos rescató no llevando sangre de estos animalitos que eran sacrificados, sino con su propia sangre. Mira, qué importante entender los sacrificios que se hacían en el santuario para entender el plan de salvación traído por Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No te parece importante entonces comprender el santuario? Bueno, vamos ya a la parte final. Vamos a ver ahora el santuario celestial, ¿sí? Vamos a ver ahora el santuario celestial. Bueno, vamos a abrir entonces la Biblia, ¿sí? En Éxodo 20:40. Aquí vamos a entender un poquito cómo es que Dios pidió a Moisés, ¿sí? el que escribió, el que escribió, el que construyó, perdón, el santuario fue Moisés. Pero ¿cómo hizo Moisés esto? ¿Cómo es que Moisés, de dónde tomó este diseño? Mira lo que la Biblia dice en Éxodo 25:40. Dios le dice a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Moisés hizo este santuario siguiendo el modelo que le fue revelado, siguiendo el modelo que le fue mostrado. ¿Ah? En Hebreos 8:5 básicamente encontramos lo mismo. Y mira, yo quiero comparar estos versículos para que entiendas que el Antiguo Testamento y el Nuevo es lo mismo, enseñan lo mismo. Dice, los cuales sirven, ¿no? a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Es decir, el santuario era figura y sombra, el santuario que construyó Moisés era figura y sombra del santuario celestial. En el monte Dios le mostró el santuario celestial a Moisés. Qué interesante. No fue algo así de la nada, no. En el cielo hay un santuario celestial, mi querido hermano.
Y es por eso que aquí en la tierra también Dios pidió a Moisés, siguiendo el modelo que le fue revelado, ¿no? Y aquí vemos prácticamente el santuario, ¿no? Ahí tiene la puerta, el cerco, el tabernáculo, el altar de sacrificios, el lavacro. En el tabernáculo tenemos ahí las dos divisiones, el lugar santo y santísimo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Pero, ¿quiénes trabajaban en este santuario? ¿Quiénes eran los que se encargaban de las labores que se hacían en el santuario? ¿Quién estaba a cargo de cuidar el santuario, velar y de dirigir los ritos? Bueno, eran los sacerdotes. Habían dos clases, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y mira lo que dice Éxodo 29:44 para entender un poquito acerca del sumo sacerdote y del oficio de sacerdocio. Dice así, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Es decir, el santuario era dirigido y allí eran oficiados por ¿quiénes? Por los sacerdotes. ¿Y qué tribu se encargaba? La tribu de Leví, Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Ellos oficiaban, llevaban los sacrificios, ¿no? Bueno, cada persona llevaba el sacrificio, pero los sacerdotes se encargaban de rociar la sangre en el altar de sacrificio. También ellos rociaban la sangre adentro del tabernáculo. Y mira lo que dice Levítico 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Mira, aquí está la labor del sacerdote. Ellos llevaban la sangre de los corderos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, era el sacerdote que llevaba la sangre, rociaba en el altar, en el lugar santísimo también. Habían dos tipos de sacrificios, tú sabes, ¿no? El sacrificio diario y el sacrificio anual, ¿no? Y estos lo hacían los sacerdotes, eran los que llevaban la sangre, los que rociaban la sangre. Ellos eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿sí? El pecador llevaba su cordero, degollaba el cordero, y la sangre era ya llevada por el sacerdote. ¿Ah? Esta era la labor, la función de los sacerdotes, la función de los sacerdotes. Ahora, mira lo que dice aquí en Hebreos 4:14. Mira lo que Dios dice aquí en su palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mira, así como en el Antiguo Testamento, en el santuario, se llevaban los sacrificios que simbolizaba el sacrificio de Jesús, también había un sacerdote. Y este sacerdote también era símbolo de Jesús, porque Él es el que ahora intercede por nosotros ante Dios. Y aquí dice, tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo Pablo en Hebreos 9:11. Mira, Pablo dice así, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, dice, de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, es decir, Jesús es el sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Me dejo entender? En ese santuario que Moisés vio para construir el santuario terrenal. Ese santuario, ¿sí? El celestial. Jesús es el sumo sacerdote de ese santuario, que no fue hecho por manos humanas, dice, de ese tabernáculo excelente, que no es hecho por manos humanas. Jesús, el sumo sacerdote. Mira lo que sigue diciendo Pablo en Hebreos 9:24. Dice él de la siguiente manera, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el celestial mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira, mis queridos hermanos, la labor que Cristo ahora está haciendo. Cristo, cuando vino a este mundo, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora es el sumo sacerdote que intercede por ti y por mí ante Dios en el santuario celestial. Así que, mi querido hermano, mira la labor, mira todo el plan de salvación que podemos entender a raíz del santuario terrenal.
y también a raíz del santuario celestial. Dios, Cristo es nuestro intercesor. Cristo es nuestro intercesor. Bueno, mis queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del repaso de la lección de escuela sabática número 11, el santuario del nuevo pacto. Hoy hemos aprendido que el propósito por el cual se creó el santuario fue para que Dios habite con nosotros. Aprendimos que los sacrificios representaban a Jesús y aprendimos que los sacerdotes también representan a Jesús ahora intercediendo por ti y por mí. Así que mis queridos amigos y hermanos, acerquémonos, como dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia para encontrar gracia y hallar oportuno socorro. Mi querido, mi hermano, gracias por acompañarnos hasta el final, ¿sí? En la descripción vamos a dejarles esta presentación, ¿sí? En la descripción vamos a dejar esta presentación. Te invito, ¿sí? Para que nos sigas, te suscribas, ¿sí? Y la próxima semana también estaremos analizando la lección número 12. Ya estamos terminando la lección de la promesa del pacto eterno, ¿sí? Déjame hacer una oración para terminar nuestro estudio en esta oportunidad. Querido Padre, gracias porque al entender la doctrina del santuario, podemos entender que tú quieres estar con nosotros. Gracias porque al analizar los sacrificios que se presentaban, entendemos que Cristo es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias porque al entender la labor de los sacerdotes en el santuario terrenal, entendemos que Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros. Así que ayúdanos, Señor, para aferrarnos más a ti, a tus promesas. Ayúdanos, Señor, para seguir investigando, leyendo, escudriñando más la Biblia y seguir disfrutando de las bendiciones que tiene el leer tu palabra. Gracias por escucharnos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo de parte de su amigo y pastor David Santiago. Muchas bendiciones. Que pasen un bonito sábado.